quiero explicarte, en primer lugar, los resultados de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, en las que todo indica que se va a imponer Pedro Castillo, aunque sea por una diferencia mínima. Es verdad que ahora están impugnando algunas actas, que hay votos para revisar, pero por la diferencia de votos que hay, parece muy probable que vaya a ganar Pedro Castillo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que gane quien gane, es decir, Castillo o Keiko Fujimori, aunque insisto, todo indica que el que va a ganar es Pedro Castillo, va a tener una situación en el Parlamento sumamente complicada. Porque en el caso de Castillo, su partido solo tiene 37 de 130 diputados. Y en el caso de Fujimori, tiene 24 de 130 diputados. Ahora, si tú miras por afinidad ideológica, y suponemos que el partido de Fujimori es de centro derecha, más o menos, o que apoya un liberalismo económico, ahora te voy a explicar por qué, pues hay otros seis partidos que están a favor de esas ideas. Unos son más conservadores, otros son un poco más liberal progresistas, llamémosle, otros son demócratas. Hay distintos enfoques, pero en general son partidos que están a favor del modelo económico que ha imperado hasta ahora en Perú, de libertad económica. Y si tú sumas esos 7 partidos, o sea, el de Fujimori más otros 6, tienes 85 diputados. Cuando del lado de la izquierda, además del partido de Castillo, solo hay un partido que se llama Juntos por Perú, que tiene 5 diputados más, y podríamos sumar otro partido que es un poco más indefinido. O sea que Castillo, en el mejor de los casos, tendría 45 diputados. Por lo tanto, si este es el panorama, va a tener complicado aprobar cualquier cosa. Y eso es lo que nos puede dar alguna esperanza. Lo que pasa es que realmente desconozco cómo funciona la dinámica de partidos en Perú. No sé si los partidos pueden cambiar de opinión, los diputados moverse, eso no lo sé, pero sí a priori, teniendo en cuenta las ideas defendidas por cada partido en las elecciones, las ideas de la libertad económica estarían respaldadas por 85 diputados y más de 8 millones de votos, frente a los 45 diputados de izquierda con 4 millones y pocos más votos. ¿Qué es lo que piensa este hombre Castillo? La verdad que tiene las ideas poco confusas, digamos. En primer lugar, él se presentó por un partido que se llama Perú Libre, que es un partido, hasta ahora era un partido regional que no tenía presencia en el Parlamento, y es un partido que se presenta como maoísta marxista. Ahora Castillo, él dice que no es marxista, él dice que es progresista. Nunca tuvo un cargo electo, simplemente era maestro, creo que de primaria, y se hizo famoso en el año 2017 porque lideró una lucha sindical. Para completar el cuadro de lo que es Pedro Castillo, él tiene formación religiosa y por eso en cuestiones sociales es muy conservador. Por ejemplo, no solo se opone al aborto, o sea, que en Perú no está legalizado, sino que además se opone, por ejemplo, al matrimonio homosexual. Yo estoy seguro de que toda la gente de izquierda que celebraba en España el triunfo de Castillo, o el casi triunfo de Castillo, desconocía esto. Pero yo no me imagino cómo puede ser el gobierno de una persona que se dice progresista cuando es respaldado por un partido que se dice maoísta marxista. No lo puedo entender porque me imagino que el partido le va a exigir
que apoye sus postulados. Y como te decía, las ideas económicas de Castillo son muy confusas, porque hay una entrevista en la que le preguntan sobre monopolios y él acusa de monopólicas a Zara, la compañía española, o sea, sí, la empresa de Amancio Ortega, y Falabella, que es una empresa similar pero de origen chileno, cuando en realidad son empresas que compiten en el mercado. Pero él dice que son monopólicas porque quieren obtener un beneficio que sin importarles lo que ocurra con la gente y con el gobierno, incluso confunde un poco lo que es el pueblo y Estado. Y bueno, eso ya, el que piensa que el beneficio de la empresa se produce a costa de la gente es que no entiende cómo funciona la economía. Pero esa es la realidad. Y luego tiene otras cuestiones confusas. Dice que él va a hablar con las multinacionales que operan en Perú, que son sobre todo mineras, porque Perú tiene muchas reservas minerales, cobre, oro, plata, de todo hay ahí. Y él dice, porque hoy las empresas multinacionales se llevan el 70% de las ganancias. Y él quiere que se lleven como máximo el 30%. No sé de dónde saca esos números, pero en cualquier caso es un ataque frontal a la libertad de empresa. Y además no hay empresa que se lleve el 70% de las ganancias porque necesitan reinvertir para mantener su capacidad productiva y seguir siendo competitivos, si no es imposible. Pero bueno, eso es lo que dijo este hombre. Y hay algo que la gente no entiende, porque dice, ¿cómo es posible que la hija de un presidente que es por muchos acusado de dictador y que ahora está preso, Alberto Fujimori, pueda estar disputando cabeza a cabeza las elecciones presidenciales e incluso ser apoyada por Mario Vargas Llosa? Entonces, para eso lo que tienes que conocer más o menos es cómo fueron los años de Alberto Fujimori en lo que se refiere a su gestión económica fundamentalmente. Fujimori fue presidente 10 años, desde julio del 90 hasta noviembre del 2000, en que dimitió en unas condiciones extrañas porque él estaba en Japón. Fue elegido 3 veces presidente, la última vez con acusaciones de fraude. Bueno, pero lo relevante, en el 90 Fujimori fue candidato y el otro candidato fue precisamente Mario Vargas Llosa. Y ganó Fujimori, con un partido de reciente creación que se llamaba Cambio 90. Cuando Fujimori asume la presidencia, en Perú la inflación era de 7.500%, o sea, estaba en hiperinflación, 7.500%. En los últimos 3 años, el PIB de Perú había caído 26%. Tú imagínate que la crisis de España en el 2020, que fue la segunda mayor caída del PIB en 170 años, fue del 11%. Imagínate lo que es una caída del 26% del PIB en 3 años. Es equivalente a lo que cayó el PIB, por ejemplo, durante la Guerra Civil. Y no solo había una crisis económica espantosa e hiperinflación, sino que además estaba Sendero Luminoso, que era una banda terrorista de inspiración maoísta que día sí y día también mataba campesinos. Bueno, Fujimori le dio la vuelta por completo a la situación económica y terminó con Sendero Luminoso. Entonces, eso es lo que explica que mucha gente al día de hoy, pese a que reconozca la corrupción y los usos, los manejos de tipo autoritario de Fujimori, lo sigan respaldando. Tú fíjate, cuando se fue Fujimori, la inflación, los dos últimos años del gobierno de Fujimori, la inflación
que cuando él llegó era de 7.500%, era de 3,5%. O sea, una inflación de un país avanzado. Y el PIB durante sus años de gobierno creció un 47%. En los últimos 8 años creció casi un 5% por año. Imagínate, 5% por año es un crecimiento vigoroso, y así durante 8 años. Pero lo más importante es que Fujimori cambió la Constitución. Es verdad que en el año 92 hubo un autogolpe, y ahí es donde empieza la deriva autoritaria, y a partir de ese autogolpe se cambia la Constitución, y es una Constitución en lo económico extremadamente liberal. Y lo relevante es que Fujimori cambia el modelo estatista, intervencionista que venía hasta el año 90 por uno abiertamente liberal en lo económico. Y de hecho, no solo fue bueno, sino que todos los presidentes que vinieron después, aún con la inestabilidad política y con algunos matices, por supuesto, en lo esencial mantuvieron el modelo que comenzó Fujimori. Hasta antes de la pandemia, Perú tuvo 21 años seguidos de crecimiento económico. Un crecimiento económico de un promedio anual de casi el 5% durante 21 años. Eso es algo espectacular. Y con una inflación media, durante todo ese periodo, de menos del 3%. O sea, es un crecimiento vigoroso con estabilidad. Entonces, es un logro extraordinario. Pero no solo eso, sino que con las cuentas públicas en orden. No es un crecimiento estimulado por paquetes de obras públicas, por tipos de interés manipulados. No. Es un crecimiento que ha sido impulsado por la inversión privada. Porque la deuda pública de Perú fue bajando y antes de la pandemia era del 27% del PIB. O sea, lo que ahora en España es 125, antes de la pandemia en Perú era 27. Bueno, para compararte con los mismos momentos, lo que en España era 100 antes de la pandemia, en Perú era 27. Entonces, quiero decir, tenían unas cuentas públicas saneadas, una economía creciendo de manera vigorosa y estabilidad de precios. Y todo eso lo empezó en su momento Fujimori, y por eso es que hay gente que lo sigue respaldando. Te explico el éxito económico de Perú en estos más de 20 años desde otra perspectiva. En 1990, Perú tenía un PIB per cápita equivalente a 1.000 euros. Y España, en el 90, tenía un PIB per cápita de 8.500 euros. Es decir, que el PIB per cápita de Perú era el 12% del de España. Antes de la pandemia, ¿cuál era la situación? Que España tenía un PIB per cápita de casi 27.000 euros y el de Perú había aumentado hasta más de 6.000. Entre el 90 y el 2019, en España el PIB per cápita se multiplicó por 3 y en Perú se multiplicó por 6. Entonces, si en 1990 Perú tenía un PIB per cápita que era el 12% del de español, antes de la pandemia tenía uno que era de una cuarta parte del español. Y eso es un logro espectacular. Ahora, tú me podrás decir, sí, pero Perú seguía siendo pobre. Claro, pero era mucho menos pobre que antes. El drama, el problema, viene porque esa pobreza, aunque había sido magníficamente reducida, era lo suficientemente amplia para permitir, para alimentar todo tipo de discursos de izquierda, y además potenciado por otro problema, que es que siempre que un país empieza un proceso de crecimiento acelerado, la disparidad de ingresos entre los que ganan más y los que ganan menos siempre aumenta. Por ejemplo, Venezuela ahora tiene una distribución del ingreso muy igualitaria,
porque son todos pobres. Lo mismo Cuba. Si algún día esos países vuelven a la libertad, ¿qué va a pasar? Van a llegar multinacionales, va a haber empresarios que comiencen a invertir y los que acierten ofreciendo los productos o servicios que la gente valore, se van a enriquecer rápidamente. Y entonces ahí va a llegar el socialista de turno a decir que la libertad potencia la disparidad y la desigualdad. Porque, lógico, porque si antes son todos pobres y ahora unos empiezan a prosperar, evidentemente la disparidad va a aumentar. Pero eso no significa que sea algo negativo. Bueno, eso es exactamente lo que está pasando en Perú. Durante 21 años hubo un crecimiento continuo, las disparidades han incrementado y aunque el país ha tenido un éxito económico incuestionable, como te digo, crecimiento económico, estabilidad económica, cuentas públicas en orden, creación de empleo, etcétera, etcétera, reducción de la pobreza, el país es todavía lo suficientemente pobre como para permitir que los socialistas de todos los partidos hagan su agosto alentando el resentimiento, señalando la disparidad de ingresos, sin explicar, como te digo, que es algo inevitable en cualquier proceso de crecimiento acelerado. ¿Y entonces qué va a pasar? Que ahora los peruanos, si es que Pedro Castillo tiene éxito en poner en marcha sus ideas confusas o las ideas del partido que lo apoya, que es, como te dije, maoísta, marxista, que si tienen éxito en poner en práctica esas ideas, todo este crecimiento va como mínimo a debilitarse y en el peor de los casos empezar a involucionar. Por lo tanto, los que más van a sufrir van a ser los más pobres, porque se van a quedar sin oportunidades. Los que ya se han enriquecido se podrán ir a Estados Unidos, se podrán ir a Chile, se podrán ir a cualquier lado a hacer negocios. Y las multinacionales, por supuesto, se podrán ir a otro lugar. El que no se puede ir a ningún lado es el Coya, que vive ahí y no tiene alternativas y se va a quedar sin una perspectiva de progreso.